Buenos días, de nueva cuenta estamos en un programa más de Cambio a Debate. Le agradecemos a ustedes la atención que nos brindan a este programa y el día de hoy trataremos un asunto que está tomando dimensiones realmente alarmantes en materia laboral en la Secretaría de Educación del Estado. No son nuevas, pero me parece que están en este momento haciéndose más grandes estos problemas y sobre todo, bueno, pues de hecho incluso institucionalizando este tipo de medidas totalmente antilaborales que están golpeando el bolsillo fundamentalmente de los trabajadores, pero además también dejando en indefección a estos para cualquier tipo de defensa que puedan realizar en el marco naturalmente de la relación obrero-patronal que se tiene a nivel de la Secretaría, porque, bueno, pues lo que sabemos es que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hay infinidad de casos de carácter laboral no resueltos, que es alarmante, un crecimiento enorme, y bueno, pues esto nos habla de una circunstancia realmente inédita en el asunto laboral, y que nos dice también que hay una tendencia de parte del tribunal para hacer o alargar los procesos o emitir juicios en contra de los trabajadores, pero sobre todo que hay un hecho mucho más palpable, es que hay un incremento en las demandas de carácter laboral que los trabajadores vienen realizando a partir de la llegada de este gobierno. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Víctor Carlos López Ruiz. Él fue durante mucho tiempo, muchos años, parte del equipo jurídico de la sección 18 del CENTE. En este momento litiga como abogado, está muy cerca de los asuntos de carácter laboral y bueno, pues vamos a iniciar con este programa. Te agradecemos la presencia aquí en Cambio Debate. Buenos días, licenciado Víctor Carlos. Hola, maestro, ¿qué tal? Muy buenos días, y pues es un gusto poder saludarlo personalmente y estar aquí con usted en su programa. Muchas gracias. Vamos de hecho de lleno al asunto. Mi primera pregunta, ¿cómo ve este gobierno en materia laboral en relación con las incidencias que pasan en Secretaría de Educación con respecto a gobiernos anteriores? Bueno, pues es evidente, maestro Juan Pérez, que la determinación de este gobierno, desde el momento en que toma posesión el gobernador Fausto Vallejo, pues establece una serie de medidas que en efecto van en contra de los derechos de los trabajadores, pero que lamentablemente no es solamente una medida que pudiéramos considerar estatal, sino evidentemente nacional, a partir incluso de la designación de el licenciado Emilio Choyfet como secretario de Educación Pública. Pues se viene intensificando una serie de acciones que por supuesto van a golpear fuertemente los derechos de los trabajadores, concretamente los derechos de los maestros en todo el país. Y es una política que se está implementando en el Estado a partir incluso de la llegada del nuevo secretario de Educación, que es un abogado de aquí de Michoacán, pero que prácticamente toda su carrera la estableció en Toluca, en el Estado de México, y que entendemos que es una persona que viene recomendada directamente pues desde los más altos mandos, como puede ser el propio licenciado Emilio Choyfet, para que establezca una política contraria a los derechos de los trabajadores en el Estado de Michoacán. Eso es totalmente evidente, y considero que en un momento más estaríamos hablando de algunas cuestiones muy particulares para ejemplificar todo esto. Muy bien, algo que a muchos compañeros les ha venido preocupando es la determinación de los funcionarios, porque es una política que los funcionarios vienen estimulando para que los trabajadores se jubilen sin ejercer su derecho prejubilatorio, como dice la ley del ISSSTE, ¿no? El trabajador tiene derecho a 3 meses de prejubilatorio para que el ISSSTE en ese entonces ratifique las posibilidades de que el trabajador se pueda jubilar con todas las garantías de la ley. Sin embargo, hoy en Secretaría te ahorras 3 meses de prejubilatorio y vas directamente a la jubilación con todos los riesgos que implica para el trabajador, en una medida que encuadraríamos, por decirlo así, de manera perversa en lo que hoy llama el gobierno una política de austeridad, ¿no? Así es. Lamentablemente la supuesta política de austeridad, profesor, se aplica en contra de los trabajadores.
como en este caso, este ejemplo concreto de que en efecto ahora ya desaparece la figura de la prejubilación, que como lo sabemos era de un término de 3 meses, en el que los maestros se encargaban de hacer diversos trámites administrativos para lograr la misma, ahora de manera automática está desaparecida. En el terreno de los hechos ya la prejubilación no existe. Estos 3 meses, estos 90 días, obviamente entendidos como 6 quincenas, ya no son pagados. Y estamos entendiendo que en este momento hay una serie de renuncias incluso o de jubilaciones voluntarias por toda la política que viene, en el sentido incluso de la desaparición de las plazas o heredar las plazas, como mal dicho se ha comentado, porque realmente no ha sido heredar propiamente las plazas, sino que evidentemente los trabajadores al jubilarse dejaban sus recursos en la Secretaría de Educación y algunos familiares en efecto podían acceder a prestar su fuerza de trabajo desempeñando propiamente actividades docentes, sino desempeñando actividades que su perfil les pudiera permitir. No era cierto esta cuestión de que las plazas se heredan, ¿no? Ok, bueno, porque también hay a nivel general un reconocimiento de que la mayoría de los sindicatos en sus contratos colectivos, y hablo de los que están sujetos a contrato colectivo del apartado A, tenían una cláusula o una serie de cláusulas en donde el patrón concedía la posibilidad de que el sindicato pudiera hacer propuestas a los puestos de trabajo que quedaran vacantes, con la condición naturalmente de que cumplieran el perfil para el puesto, que esto es lo que tiene que exigir la autoridad. En el caso del CENTE y la Secretaría de Educación Pública, sabemos que hay establecido un compromiso entre ambas instituciones para que el 50% de los recursos vacantes sean a propuesta de las autoridades y el 50% sea propuesta del sindicato. Esto era hasta hace muy poco. Bueno, hoy cambian las reglas, se supone que todo el mundo va al concurso, que eso es lo que está por venirse, ¿no? Y bueno, se genera este tipo de circunstancias. Pero a mí lo que me preocupa es esto después que entre en vigor la ley, porque naturalmente está la publicación en función de los famosos 6 meses que tiene de gracia el transitorio para que los propios diputados puedan elaborar la ley reglamentaria para que haga posible la aplicación de las modificaciones al artículo 3º constitucional. Pero después de eso, y si sigue esta práctica de escamotear el derecho de la prejubilación, ¿qué tienen que hacer los trabajadores? Por supuesto, maestro, en efecto, como lo comentaba usted, es un derecho que se consagra en la ley del ISSSTE. Los trabajadores tendrían que demandar el cumplimiento de esta determinación, de estos derechos, ante los tribunales de conciliación y arbitraje. Lamentablemente, y no somos ciegos a este hecho, los presidentes de los tribunales de conciliación y arbitraje o de las juntas de conciliación y arbitraje en el Estado y en el país, pues son designación de los ejecutivos del Estado. Es decir, en este caso de los gobernadores y en el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues incluso del propio presidente de la República. Esto quiere decir que hay una desventaja total, porque al acudir a las instancias legales, es un hecho que los trabajadores van a perder, porque entendemos que hay una línea, hay indicaciones por parte de los ejecutivos, por parte de los gobernadores, para que se dicten resoluciones en contra de los trabajadores. Esto es una práctica que está sucediendo ahora y que ha sucedido durante mucho tiempo, disfrazada con la legalidad. Ok, bueno, entonces el panorama es realmente complicado para los trabajadores, sobre todo por volviendo al asunto de la Secretaría, por una serie de circulares administrativas que se han estado emitiendo de parte de la Secretaría, que tienen una intencionalidad en dos sentidos, diría yo, y esto es un comentario que tú me has hecho, de carácter laboral primero, que va al bolsillo del trabajador, y el segundo, el quitarle margen de maniobra a las representaciones sindicales para que puedan ir en defensa de los trabajadores. Hablo de hechos concretos que vivimos cotidianamente. Un trabajador llega el día
17 de marzo, por ejemplo, con sus documentos para que se le dé entrada a su propuesta de incidencia de personal. Y bueno, lo que luego inmediatamente ocurre es, oye, le faltó esto, le faltó lo otro. Sí, el trabajador ya está trabajando y solamente tiene que complementar su expediente. Cuando se pasa el tiempo y hay un día más, dicen que cambie su fecha de propuesta. Ya los efectos no son los del 16 de marzo, sino los del 1 de abril, y entonces el trabajador que estuvo frente a grupo pierde una quincena que el gobierno del estado se lo embolsa sin más ni más, a pesar de que el trabajador estuvo en la escuela y puede comprobarlo. Esto pasa cotidianamente, por decir un ejemplo, ¿no? Claro. Es cierto lo que comenta, y este es otro ejemplo claro de lo que estamos diciendo desde el inicio de esta charla. La transgresión de los derechos de los trabajadores es un hecho en el estado de Michoacán. Es un hecho aplicado por las autoridades educativas y estatales en el estado de Michoacán. Las circulares que últimamente se han estado girando a todas las escuelas de todo el estado, centros de trabajo, en efecto son documentos que, como su nombre lo indica, son documentos que son signados o realizados a manera de misiva, a manera de una simple indicación administrativa hacia los subalternos. En este caso, obviamente, la Secretaría de Educación en el Estado ha girado estas indicaciones a todos los directores, subdirectores, supervisores, jefes de enseñanza, a todos los subalternos del sector educativo, a efecto de hacer nula ciertos derechos de los mismos trabajadores. Algunos de ellos son un atentado real en contra del sindicalismo, que tradicionalmente es el que por excelencia es el cuidador de los derechos de los trabajadores. Pero lamentablemente las circulares van más allá de su propia pretensión, es decir, los funcionarios en una pobre interpretación de las leyes y en una equivocada interpretación de las mismas, extralimitan sus funciones como funcionarios e incluso invaden la esfera del poder ejecutivo, del poder legislativo, porque ellos prácticamente están haciendo nuevas leyes, lo que es contrario obviamente a la propia Constitución. Esto se está haciendo con las propias circulares, lo que es totalmente grave. Las circulares, que son una simple determinación administrativa, es prácticamente una nueva ley, y en materia educativa, regidos por leyes federales, están transgrediendo, por supuesto, la propia legislación federal, lo que conlleva a una violación total del artículo 133 constitucional, que establece la supremacía de leyes, obviamente federales, en relación a las estatales, y por supuesto mucho más allá de los reglamentos, y ya no digamos las circulares. Ahora una circular tiene un valor mucho mayor que una ley federal. Aquí en el Estado, para efectos de la Secretaría de Educación en el Estado. Así es. Vamos a ir, licenciado, si nos permites, a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando de este interesante tema, sobre todo para, creo yo, los trabajadores que en este momento tienen mucha incertidumbre sobre cómo se hace para enfrentar este tipo de medidas en Secretaría de Educación. Regresamos. Regresamos de nuevo a Cambio a Debate con este interesante tema de la política laboral que se aplica ahora en Secretaría de Educación a partir de la llegada del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa y una serie de medidas que se han venido tomando que naturalmente, evidentemente golpean a los trabajadores y golpean también a la instancia que los representa, que es el sindicato. Volvemos con el licenciado Víctor Carlos. Estábamos con las famosas circulares, que quisiéramos que nos comentaras algunas de ellas que se han emitido por parte de Secretaría. Bueno, pues en efecto son una serie de circulares, son bastantes. No todas son tan del conocimiento de la generalidad del magisterio, salvo las que obviamente detentan en contra de sus derechos. Una muy concreta que es la que más llama la atención actualmente, es la circular, parece que es la número 15, que determina que todos los trabajadores comisionados en los sindicatos tienen que pedir permiso sin goce de sueldo por el tiempo que dure la comisión sindical.
Lamentablemente entendemos y sabemos que en Michoacán el sindicato no es un organismo que maneje recursos económicos suficientes como para poder hacer frente a una nómina de todos los trabajadores que pueda comisionar o que tiene comisionados. En tal virtud, sería ineficaz la existencia del propio sindicato. Es decir, están golpeando con la supuesta normatividad, porque esa es la palabra favorita de los funcionarios en la Secretaría de Educación, que ni siquiera ellos mismos conocen, y mucho menos conocen qué artículos de manera concreta son los aplicables para cada caso. Pero todos manejan con mucha sabiduría el término de está en la normatividad, y acógete a la normatividad y revisa la normatividad, cuando las mismas circulares, como lo comentaba hace un rato, no obstante que vienen supuestamente fundadas con una serie interminable de artículos que determina el propio secretario de Educación, realmente al revisar cada uno, no está fundado ni motivado el motivo de la circular que están emitiendo, en este caso muy concreto, el de que los trabajadores de la educación comisionados a un sindicato tengan que pedir una licencia sin goce de sueldo. Esta es un atentado total contra el sindicato. Y bueno, no es de extrañarse, porque la realidad es que la política es contra los trabajadores. Estamos hablando, por supuesto, en este caso de los compañeros maestros, estamos hablando de los que se encuadran o nos encuadramos en el apartado B del artículo 123 constitucional, que es a donde pertenecemos legalmente. Ok, en este caso lo que está tratando de hacer la Secretaría de Educación es vulnerar la representación sindical que se tiene ante ellos. Y digo, para que la gente lo sepa, la mayoría de los sindicatos a la hora de negociar sus condiciones generales de trabajo, de negociar, en este caso, del apartado B, pero de negociar incluso también su contrato colectivo, establecen la viabilidad sindical y se establece este tipo de condiciones. Digo, si es aplicable al CENTE, en este caso en Michoacán, debería ser aplicable a todos los sindicatos existentes en el país que por historia han mantenido esta circunstancia en todos los sindicatos. Yo creo que la historia sindical no se puede borrar y me parece que efectivamente estamos hablando de un atentado contra las representaciones sindicales en el país, contra la vida sindical. Así es, maestro. De hecho, en este momento no debemos dejar de lado la exposición de motivos de la reforma educativa. En la exposición de motivos, la figura del maestro es una figura totalmente desprestigiada. Por tal motivo, argumentan ellos, es la necesidad de la supuesta reforma educativa, cuando en realidad es realmente una reforma evaluativa. Pretenden evaluar al magisterio. Obviamente quien no acredite los exámenes, pues por supuesto que van a ser despedidos. A esto se refiere la palabra permanencia incluida por el Senado en esta reforma que se acaba de aprobar. Sí es grave lo que está sucediendo. La reforma laboral, también aprobada muy recientemente, uno de sus puntos fundamentales, uno de los ejes fundamentales es quitar el principio de la inamovilidad. Es decir, anteriormente un trabajador de los encuadrados en el apartado A de cualquier empresa privada tenía que mostrar o dar una causa justificada para que pudiera ser despedido. Actualmente ya no es necesario. Actualmente eso solamente basta la voluntad del patrón para despedirlo, y él no tendrá derecho más que a alguna indemnización, pero no tendrá la posibilidad de acudir a los tribunales del trabajo para defender sus derechos. Eso es muy grave. A ver, yo lo comento a nivel de la Secretaría. Hay inamovilidad para efectos también del trabajo, también está considerado en la reglamentación laboral, pero lo que a mí me preocupa es porque naturalmente le van a buscar. ¿Será o considerarán causa justificada lo que, por ejemplo, la negativa de un centro de trabajo a ser evaluado para efectos de determinar o no la permanencia del trabajador, o algún otro tipo de incidencias para la permanencia o no del trabajador? Porque hasta este momento, bueno, pues eso podría no ser causal, pero podría serlo, porque lo que dice la ley es no puede ser
despedido o movido de su centro de trabajo o de su puesto de trabajo, a menos que sea por causa justificada. En efecto, maestro, esto es así, tiene razón. Ahora la simple determinación de pretender luchar por los derechos, es decir, no acogerse a la evaluación universal, que es ahora la supuesta única forma de contratación en el gremio magisterial, y luchar por los derechos de los mismos, ya se considerará como una causa para poder ser sancionado. Por supuesto existen una serie de sanciones desde la simple amonestación, la suspensión de sueldo y funciones y obviamente la destitución, ¿no? Entre otras muchas. Hay un catálogo vasto para sancionar al gremio magisterial. Y estoy totalmente convencido que se van a empezar a dar una serie de incidencias en los centros de trabajo y en las delegaciones sindicales, donde obviamente muchos maestros van a tener problemas de despidos, argumentando la supuesta justificación con la simple pretensión de defender los derechos. Una pregunta, he revisado la normatividad, la modificación del artículo 3, me preocupa, porque debe preocuparnos a todos, pero esto va a reglamentarse la ley general. Sabemos que es un asunto de carácter laboral lo que está en medio. La evaluación hoy está trastocando la normatividad laboral, es un hecho. No estamos sujetos a condiciones generales de trabajo. ¿Estas se van a modificar? ¿Tú consideras que se van a modificar o van a establecer solamente la expectativa de que se pueda ir o no un trabajador a partir de la propia Ley General de Educación? Es increíble, pero uno no puede entender que sea esa la vía cuando es un asunto fundamentalmente de carácter laboral, ¿no? Sí, maestro. Es un hecho, se van a modificar. De hecho, bueno, el licenciado Emilio Choifet ya en breve emitirá la ley orgánica para lo que va a ser el Instituto Nacional de Evaluación. Y obviamente con ello una serie de reformas en todas las disposiciones en carácter de educación, la Ley General de Educación. Lo mencionaba porque los transitorios dicen que hay que modificar la Ley General de Educación y que hay que crear la ley del instituto. Pero en el caso del reglamento de las condiciones generales de trabajo, bueno, porque ya vas al ámbito laboral, al ámbito de las relaciones, ahí es donde digo, bueno, y esto habrá de modificarse porque no está contenido de ninguna manera nada de esto. Y yo digo, bueno, quedará en el marco de las leyes de carácter educativo un asunto estrictamente de carácter laboral. Sí va a ser también modificado incuestionablemente el reglamento, maestro. Al ser modificadas las leyes generales o las leyes federales, y en su caso también las de los estados en su oportunidad, los reglamentos derivan de ellas y tendrán que ser modificadas. Lo van a hacer. Obviamente en una intención de legalizar la pretensión de golpear a los trabajadores, en este caso muy concreto a los compañeros maestros, ¿no? Ok, un asunto que no quiero dejar pasar. Llega el gobierno de Fausto Vallejo, se nombran las autoridades educativas, se encontraban muchos trabajadores con adeudos del gobierno anterior, esperando su pago. Llega el gobierno y manda una caja, me decían que es la caja del rezago, así me dijo uno de los funcionarios, a todos los trabajadores que tenían adeudos antes de la llegada de este gobierno. Este gobierno no ha pagado esos adeudos. Naturalmente es una situación totalmente irregular. ¿En qué se basan, en qué normativas se basan para hacer este tipo de disposiciones el gobierno actual, para negar los adeudos y no quererle pagar a los trabajadores? Básicamente es una cuestión más política que jurídica. Con el cambio de partido en el gobierno del estado de Michoacán, se reniega del gobierno anterior y se hace alusión constantemente a ello. El supuesto endeudamiento del anterior gobernador, Leonel Godoy, es el motivo fundamental, que obviamente lo entendemos y lo sabemos, es un gobernador de extracción periodista, y ellos no se quieren hacer cargo de ese supuesto endeudamiento. Entonces, desde mi concepción es más bien una cuestión política por la que no se quieren hacer responsables. Sin embargo, a la fecha se siguen generando obligaciones, se siguen generando nuevas deudas a partir de la llegada de este gobierno, que tampoco han sido liquidadas. Eso es importante hacerlo notar, porque se va solamente con la primera información. No vamos a pagar las deudas de un gobierno que se endeudó
tremendamente y que no sabemos a dónde fueron a parar los recursos. La realidad es que a partir de la llegada del nuevo gobernador se siguen generando nuevas obligaciones que no están siendo pagadas. Y me estoy refiriendo muy concretamente a las cotizaciones que se están dando a los pagos de seguro de vida, y cuando un trabajador fallece o un trabajador se retira, esos pagos no están siendo realizados por las aseguradoras, porque en efecto al trabajador sí se le están descontando, se ven claramente los descuentos en los talones de ingresos de cheque, pero esos dineros no se están entregando actualmente, maestro, no se están entregando a las aseguradoras, que son las que se encargan de hacer estos pagos al Entonces momento. El trabajador llega a la aseguradora y encuentra con que no tiene derecho a recibir los seguros que por ley le corresponden, en virtud de que el gobierno del estado no ha pagado las obligaciones de este tipo de cosas. Increíble. Entonces no hay ley que diga que el gobierno no debe de pagarle adeudos anteriores a los trabajadores comprobables. Por supuesto. No hay ley. Lo digo porque en una plática con el subsecretario de Administración me decía, hay una determinación administrativa de la Secretaría de Finanzas para no pagar ningún adeudo después de 45 días de realizado el trámite. Puede emitirse esta circular, pero naturalmente está al margen, como tú lo decías, de cualquier derecho del trabajador. El trabajador tiene que exigir el pago y tiene que pagársele porque lo ha devengado, si es que lo demuestra naturalmente, y me parece que este tipo de determinaciones son realmente graves. Son totalmente graves, maestro. En efecto, los trabajadores tienen la posibilidad de acudir a los tribunales, en este caso incluso hasta denuncias penales, en contra de los funcionarios, en contra del secretario de Finanzas, en contra del secretario de Educación, incluso en contra del propio gobernador, que esto puede sonar muy absurdo, pero la realidad es que quien está reteniendo los pagos actualmente es el actual gobierno. Y el Código Penal establece esta actitud como un delito. En efecto, los trabajadores pueden acudir a las instancias legales, no solamente ante las juntas de conciliación o ante los tribunales de conciliación arbitral, sino directamente a un juicio de carácter penal. Totalmente, maestro. Ok, comento esto porque, hay trabajadores que tienen 3 años que no pueden cobrar, que les informan una cosa y otra, que los cargan vuelta y vuelta, y que finalmente lo que nos hemos dado cuenta es que ahí está su trámite, está abandonado, almacenado, empolvándose, esperando no sé qué cosa, alguna determinación política o no sé qué, pero siguen al trabajador engañándolo sin decirle exactamente lo que está pasando con su caso. Me parece que ahí también se obra de mala fe contra el trabajador. Hay infinidad de casos, no estamos hablando de 5 o 10 casos, hay infinidad de casos, y como tú decías, casos nuevos que se han venido acumulando todavía del año pasado, a término del año pasado, que me consta no han podido pagar por circunstancias que no le corresponde al trabajador tener que soportar, porque de eso precisamente vive de su trabajo, ¿no? Así es. Y realmente las circulares, las determinaciones como esta tan absurda del secretario de Finanzas de no pagar trámites con antigüedad mayor de 45 días, prácticamente se pueden calificar como simples ocurrencias, ¿no? Que están totalmente más allá del derecho y que por supuesto son determinaciones totalmente absurdas, no tienen ningún sentido legal y es un desconocimiento total de la ley por parte de quien se atreve a hacerlas y a publicarlas y a intentar que se hagan válidas en el estado de Michoacán, obviamente en detrimento de los trabajadores. Esto es muy lamentable. Y es de risa, hoy inicia el trabajador, presenta sus documentos hoy y puede ser que en 45 días todavía no termine su trámite y ya le estén negando el derecho. Por supuesto que cobro. Sí, así es, maestro, y por supuesto que en 45 días no lo va a terminar. Yo estuve acompañando el año pasado a una persona que tuvo la posibilidad de obtener un ascenso y el trámite se tardó cerca de 8 meses. Entonces, es absurdo, no lo van a hacer en 45 días porque además, por otro lado, me tocó verlo, me tocó vivirlo y estoy totalmente claro que hay una indicación hacia los funcionarios, hacia las secretarias, hacia el personal administrativo de la Secretaría de no agilizar los trámites. Esto es totalmente cierto.
Ok, vamos a de nuevo cuenta un corte, regresamos para las conclusiones de este interesante tema. Gracias, Liceo. Bueno, pues hemos regresado ya nuevamente a este programa de Cambio de Debate. Les queremos comentar que el tema es un tema que puede darnos para varios programas. Vamos a tratar de darle continuidad y bueno, pues vamos a entrar al momento de las conclusiones. ¿Qué podríamos decirnos para efecto de conclusiones? Caracterizar esta política que se inaugura con el gobierno del Estado y naturalmente con el gobierno federal, ¿no? Yo creo que es totalmente claro el panorama, maestro. ¿A qué me refiero? Yo creo que los maestros tienen que ocuparse, los maestros tienen que informarse en este momento, más que nunca. Yo creo que desde que se estableció el movimiento democrático en el Estado, hace ya muchos años, hace más de 20 años, si no mal recuerdo, en el 89, así es. Donde usted fue uno de los protagonistas, entre otras muchas personas, que bien recuerdo. Yo creo que este es un momento donde los maestros tendrían que informarse, preocuparse y empezar a entender en una unidad. Yo creo que esto es fundamental. Si revisamos, nada más si revisamos la última entrevista, la última comparecencia que tuvo el licenciado Emilio Choifet con la Comisión de Educación del Senado de la República apenas ahora, el miércoles 20 de febrero, sus palabras son muy graves, sus palabras son muy complicadas, porque él habla de los silogismos. Como abogado, él dice que los silogismos jurídicos son una maravilla, y ponía como ejemplo el silogismo de que si A es A, entonces B tendrá que ser. Es decir, si un maestro, porque así lo decía, si un maestro no trabaja, entonces no se le paga. Esa es una determinación total de transgredir los derechos de los trabajadores de la educación y sobre todo de acabar con el sindicalismo a nivel nacional. Esto es una lectura totalmente clara. Por eso creo que los maestros deberíamos en este momento preocuparnos y hacer un llamado a la unidad. Hay una persona en el Estado que tiene la facultad de hacerlo, que es el secretario general de la sección 18, que creo que en este momento tendría que empezar a pensar en esta posibilidad, de llamar a todos los grupos, de llamar a todas las expresiones democráticas que compartan el mismo ideal, porque yo entiendo que hay varias por ahí disgregadas, y yo creo que ese sería el momento de empezar a acordarse de los viejos amigos y entender que hay un enemigo más poderoso que la soberbia y que el falso orgullo y los supuestos traidores a los que ellos denominaron así en su momento, ¿no? Yo creo que eso es importante porque, insisto, todas las reformas educativas en realidad van contra el sindicalismo. Una figura clásica, una figura de defensa total de los trabajadores, y lo dijo en esa misma comparecencia el licenciado Emilio Choifet. Palabras muy preocupantes. El sindicato está para defender los derechos de los trabajadores del apartado B del artículo 123, pero inmediatamente después agrega, solamente se va a escuchar a los maestros que el Estado determine que se va a escuchar. Las políticas educativas ahora las va a determinar el Estado. Es decir, las formas de contratación, las formas de establecer las nuevas formas de regulación del trabajo son a partir del Estado y lo que el propio Estado puede determinar. Yo creo que sí, que hay una embestida brutal contra el sindicalismo, contra la representación de los trabajadores y por ende naturalmente contra el trabajo. También comparto que es necesario la unidad hoy, que es hora de convocarse a eso. Y me parece que esa es la única posibilidad que los trabajadores tenemos para sortear este momento de riesgo. Hay algunas personas, y esto quiero tocarlo aquí, que podrían decir
que bueno, pues lo que se está diciendo amparados en la ley. Lo que habrá que decir también que hay tipos de ley, momentos de ley. Por ejemplo, habría que decirlo que ha habido en países en donde prácticamente los derechos humanos se convierten en cuestiones prescritas por la propia ley cuando los gobiernos son dictatoriales. El caso de los gobiernos dictatoriales del sur de Sudamérica hace años, bueno, pues naturalmente nos son muy claros, es decir, de acuerdo al tipo de gobierno es el tipo de leyes, y aquí no podemos decir que estemos hablando de una ley que naturalmente respeta los derechos, y creo yo que este pleito de los trabajadores de la educación no solamente se va a llevar a cabo aquí en términos legales, porque en términos políticos tiene que ser aquí, legales, sino que tendría, yo creo que al final acabar yendo a los tribunales internacionales, porque me parece que la embestida tiene este rango y este nivel. Licenciado, te agradecemos mucho la primera visita que nos haces a este programa. Esperamos tenerte con nosotros en otros momentos porque, insisto, el tema da para mucho más, y le agradecemos mucho al público por su presencia con nosotros. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted, maestro. Hasta luego, nos despedimos y nos vemos en otra emisión de Cambio Debate.